Buen día, mi nombre es Brian López, estudiante de la carrera de Biotecnología, y en esta presentación voy a abordar el tema exploración de las fuerzas de atracción y repulsión en el sistema termodinámico del dimetiléter, correspondiente a la asignatura de Físico-Química. El objetivo principal es analizar cómo las fuerzas intermoleculares, tanto atractivas como repulsivas, influyen en el comportamiento molecular del dimetiléter, interpretando su curva potencial, energía, su deformación estructural y el efecto de la temperatura sobre sus interacciones. Como primera parte, exploración de las fuerzas de atracción y repulsión en el sistema físico-químico del dimetiléter. En el dimetiléter las moléculas interaccionan mediante fuerzas de atracción y repulsión que dependen directamente de la distancia intermolecular. Curva potencial, distancia. Desde el infinito hasta una distancia corta, la energía potencial disminuye debido a las fuerzas atractivas, principalmente del tipo dipolo-dipolo, que es por la polaridad de la molécula, y fuerzas de dispersión de London, que es la atracción temporal entre dipolos inducidos. En el punto de equilibrio, la energía potencial alcanza su valor mínimo. En esta posición, las fuerzas de atracción y repulsión se equilibran, dando lugar a la distancia de equilibrio o distancia internuclear promedio. Y a distancias muy cortas, cuando las nubes electrónicas de las moléculas se superponen, surge una fuerte repulsión electrostática, principio de exclusión de Pauli, lo que causa un aumento brusco de la energía potencial. Como podemos ver en la imagen en la curva de potencial, en el tramo descendente domina la atracción, en el punto más bajo está el equilibrio y en el ascenso final predomina la repulsión. Y en los pares de interacción más importantes tenemos molécula a molécula, que es la interacción de dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión, átomo de oxígeno y hidrógeno, ligera atracción por polaridad parcial. Y en el carbono-oxígeno, dentro de la molécula, es la unión covalente fuerte, no se rompe en interacciones físicas. Deformación de las individualidades. Cuando dos moléculas de dimetiléter se aproximan, sus nubes electrónicas y campos eléctricos comienzan a interactuar, generando distintos efectos según la distancia. Tenemos cuando dos moléculas se aproximan en distancia de repulsión. Al acercarse más de lo permitido, las nubes electrónicas se superponen, originando una deformación por repulsión electrónica que puede alterar temporalmente la geometría local de los átomos. Distancia de equilibrio. Se alcanza una posición estable, donde las fuerzas opuestas se compensan. La forma y tamaño molecular apenas se modifica. Y por último, la distancia de atracción. Las moléculas aún no se tocan, pero comienzan a sentirse mutuamente. Los dipolos inducen una orientación favorable, que es la atracción. Y una analogía visual. Imaginemos dos globos de agua. Si están lejos, apenas se atraen. Si se tocan ligeramente, se mantienen unidos, en equilibrio. Y si los presionan, se deforman y se empujan, que genera la repulsión. La condensación, solidificación y sublimación. Estas transiciones de fase reflejan directamente el papel de las fuerzas intermoleculares. Tenemos la condensación, gas líquido. Al disminuir la temperatura, baja la energía cinética de las moléculas y las fuerzas reactivas dipolo-dipolo logran mantenerse unidas formando un equilibrio. Solidificación, líquido sólido. El movimiento molecular se reduce aún más, las moléculas se ordenan en posición fijas formando una red sólida donde predominan las fuerzas atractivas. En la sublimación, sólido-gas, al aumentar la temperatura, las moléculas adquieren suficiente energía para vencer las atracciones y pasar directamente al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. En el dimetiléter, debido a su baja masa molecular y fuerzas intermoleculares moderadas, suele encontrarse en fase gaseosa a temperatura ambiente. Y por último, el efecto de la temperatura. La temperatura modifica la energía cinética de las moléculas, afectando su separación. A alta temperatura, las moléculas vibran más rápido, aumentando la distancia promedio y disminuyen las fuerzas de atracción. El sistema tiende a expandirse o evaporarse.
A baja temperatura, la energía cinética baja, las moléculas se mueven menos y las fuerzas atractivas predominan, favoreciendo la condensación o solidificación. En resumen, la temperatura regula la distancia entre partículas y por lo tanto el dominio de las fuerzas de atracción o repulsión. A bajas temperaturas predominan las atracciones, condensación y solidificación. A altas temperaturas dominan las repulsiones, expansión y vaporización.